que tú, porque horror, está horroroso y lo que le sigue. Pero por donde quiera, ¿eh? Yo ayer anduve, Por donde fui a sea. dar a la Margarita Rosa de Juárez y o sea, estrangulada la ciudad. Salí del Congreso atorada en la Pino Suárez, entonces dije, bueno, voy a ir por la sufragio efectivo, atorada también por ahí, no, es horrible. Pero bueno, ya estamos aquí y yo cuando agarro el micrófono creo que voy a fiesta, pues, pero no es karaoke. Pero fíjate, el tema que nos ocupa hoy, Cintia, creo yo que es un tema de las grandes asignaturas pendientes en términos de los derechos laborales. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque México, de acuerdo a algunos datos que por aquí quisiera compartir con tu auditorio, ¿sí? Por ejemplo, México era, ¿no?, el país con menos días de descanso vacacional en el mundo, por debajo de naciones como Cuba, como Panamá, como Nicaragua, que ofrecen algunos de ellos hasta 30 días de vacaciones desde el primer año. Sí, y fíjate, y eso no nos hacía los más competitivos, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver el hecho de que tuviéramos menos descanso para ser los mejores, ¿no? No, y fíjate, además aunado a esto de que éramos el país que tenía el menor número de periodos vacacionales, también México está ubicado como un país en el que las personas trabajadoras sufren un mayor estrés laboral. Esto es importante señalarlo. También la Organización Mundial de la Salud señala que México tiene un 75% de prevalencia de estrés en su fuerza laboral, lo que lo coloca en el primer lugar por encima de las primeras economías del mundo como China, que tiene el 73%, o Estados Unidos, que tiene el 59%. Entonces, bueno, creo que había toda una serie de razones, no únicamente las razones que tienen que ver con derechos laborales, sino también razones que tienen que ver con la productividad, ¿sí? Porque creo que es importante mencionar que ampliar un periodo vacacional, pues no únicamente tiene que ver con la parte, pues ahora sí, de irnos de vacaciones, sino con una parte de recuperar la fuerza del trabajo. Y eso es importante decirlo. Diputada, yo celebro que se haya aprobado eso por algunos. Pero en un país en el que lo que más nos falta es el Estado de Derecho, que se aprueben leyes, a mí se me hace que no va a redituar en nada. ¿Pero por qué? A ver, ¿a qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, yo por ejemplo toda mi vida he trabajado no toda mi vida. De freelance. Los 15 años, ¿no? Toda la vida he sido freelance y toda la vida he padecido, y no crea que yo veo mortificación en las empresas en las que me desempeño, por llevarnos a los freelance o a las personas que nos desempeñamos así, por darnos algún tipo de prestación o de vacación, sino todo lo contrario. Fíjate, yo creo que ese es un tema también pendiente que tiene que ver también porque a final de cuentas, situaciones como la tuya que la comparten muchísimos profesionistas, porque no estamos hablando de economía informal, ¿eh? Sí, claro. O sea, no estamos hablando de economía informal, estamos hablando de profesionistas que ejercen su profesión, pero que no la ejercen de una manera asalariada, que o casi no cuentan con prestaciones muy diferentes a las que a los trabajadores que sí están empleados de manera formal. Yo creo que esa es una tarea pendiente también, que tiene un poco que ver también con regular pues las reglas del outsourcing, pero también con regular las reglas de la contratación de profesionales, ¿no? Porque creo que como tú hay muchísimos hombres y mujeres en México, profesionistas que se emplean de esa manera, que trabajan no para una, sino para varias empresas al mismo tiempo y que carecen, ya no digamos de seguridad social, carecen de toda una serie de elementos, o carecen de toda una serie de, ya ni siquiera le llamaría yo privilegios, sino de posibilidades de poder acceder a cierta justicia laboral, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, tampoco me voy a tirar al piso. La verdad que yo, por ejemplo, muchas de esas prestaciones me las he tratado de brindar yo solo, a veces por recomendación de buenos amigos que me dicen, oye, hazte un segurito para el retiro, tengo mi seguro de gastos médicos mayores, porque es una exigencia de mi familia, que me dicen, oye, tú tienes que tenerlo porque si te pasa algo no nos vamos a ir a la ruina todos por atenderte. Sí. Pero otra cosa importante, por ejemplo, recientemente, tomando de nuevo el ejemplo de los periodistas, en la conferencia de prensa mañanera se tocó el tema. Y dice el presidente, bueno, pues vamos a hacer nosotros aquí, casi le pusieron periodistas para el bienestar, en lugar de decir, bueno, mejor voy a ir con esas empresas con las que me siento con los directivos, llámese los directivos de todas las empresas periodísticas, a exigirles
que cumplan con los mínimos laboral para, oye... Hay mínimos, tú lo has dicho, hay Y mínimos. es que curiosamente a mí siempre se me ha hecho algo muy irónico que siempre quienes trabajamos en los medios cubrimos las problemáticas que tengan trabajadores de X y Y. Cubren las fuentes. Sí, y somos los jodidos, pues, y por nosotros, ¿quién habla? Y si empezamos a hablar por nosotros, luego somos tachados como que, ay, pues, ¿qué quieren? O nos No. corren, ¿no? No, fíjate que yo creo que esta posibilidad, y yo te voy a decir algo que a mí me gustó mucho de todo el proceso, no fue un proceso fácil, ¿eh? No fue un proceso fácil, fue un proceso de entrada, yo tendría que reconocer la voluntad política de los distintos partidos, porque creo que fue una ruta que trabajó mucho la senadora Patricia Mercado, que se ha convertido ahora sí que en una bujía de muchas iniciativas en el Senado, sí, Sí, está muy activa. No, Pati fue la que ahora sí que dio su resto igual para trabajar con mucha voluntad política la ley de movilidad. Hoy lo hacen de nueva cuenta y yo creo que aquí hay que reconocer a todas las fuerzas políticas, Movimiento Ciudadano, Morena, el PT, el PAN, etcétera. Yo creo que todos de alguna manera dieron su resto, no únicamente sus votos, sino también esta parte de trabajar con sociedad civil, de buscar y sobre todo una labor de cabildeo del famoso lobbying con empresarios, porque no hay que olvidar que la parte de las vacaciones la va a absorber el empresariado. Sí, o sea, no es una condición laboral que vaya a absorber el gobierno, no es una ley que requiera o que tenga impacto presupuestal, al contrario, es una ley que al estarse aprobada, pues la va a absorber el empresariado, y creo que aquí hubo un trabajo bien interesante de cabildeo político, porque si recuerdan, se aprobó en el Senado, luego se regresa al Congreso de la Unión, y ahí como que se nos quisieron hacer bolas, porque había una fracción de Morena que decía, los primeros 6 días como ya están obligatorios y los otros 6 que los acuerde el patrón. Entonces hubo por ahí un cabildeo político muy fuerte hasta que lograron las fuerzas políticas, es decir, van los 12 días desde el principio, ¿no? Y creo que ahí las diferentes cámaras empresariales tienen muy claro que apostarle a un mayor descanso en sus trabajadores. Tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el estrés laboral, pero también tiene que ver con otras cosas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida. Sí. Y creo que eso es algo que nos tiene que empezar a preocupar. Y para mí una iniciativa, cómo se trabajó, con esa voluntad política, creo que abre la brecha, o al menos allanó un poquito el camino, para que otras iniciativas de derechos laborales, como lo que tú planteas, qué pasa con los profesionales, pueda tener un mejor camino, porque hasta ahorita no lo ha tenido. Y también sería importante, que no es el tema ahorita, ¿no? Ver esa estadística del estrés. ¿A qué se debe? ¿A qué? ¿A malos tratos? ¿A que quien está por encima esté amagando? Vemos tantas situaciones en las empresas. El famoso burnout que le llaman. Sí. Fíjate, pero también… Qué fuerte, ¿no? La condición mental que siempre va a ser predominante y, la va a regir todo. De hecho, fíjate, para mí la pandemia fue un escenario que nos permitió observar hasta de manera tipo laboratorio, exploratoria, muchas cosas. Mucho. O sea, la dinámica de salud mental, impresionante. Todas las diferentes clasificaciones de burnout que ya existían, así de quemarse por el trabajo, creo que cambiaron radicalmente al regresarnos a nuestros espacios de hogar a hacer home office, y que no funcionó para todos, la escuela en casa. Entonces creo que generó condiciones de salud mental muy, pero muy fuertes, ¿no? Entonces creo que también esto es algo que merece también la pena que se evalúe, ¿sí? Porque una medida de esta naturaleza, una iniciativa de ley con tantos beneficios, merece evaluarse, merece medirse, y merece medirse en esas condiciones también. O sea, mejora la situación de estrés, mejora la condición de vida de los trabajadores. Y yo creo que también aquí muchos trabajadores y muchos empleadores también van a tener que modificar un poquito sus reglas, porque es bien común y todos lo sabemos, ¿no? Nos llega el periodo de vacaciones y vamos y hablamos con el jefe, páguemelas. O sea, las trabajo, pero páguenmelas porque necesito, etcétera. Y el patrón accede, porque porque ahí lo tiene, porque es darle continuidad al trabajo, pero a final de cuentas se queda con un trabajador muy cansado, un trabajador que tiene una seria preocupación económica y un trabajador que no va a descansar y que no la va a producir igual. Entonces yo creo que también son estas condiciones que deben buscarse.
que los trabajadores se vayan de vacaciones cuando les toque, ¿no? Entonces creo que esa parte sí es importante. Pasamos de 6 a 12 desde el primer año y estos van a ir de alguna manera gradualmente incrementándose 2 días por año hasta que ya llegue pues como una especie como de un tope y progresivamente, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad, pero también vale la pena, como yo decía, esta nueva política laboral, vale la pena medirse, vale la pena correlacionarse con otros factores que tienen que ver con la productividad y que tienen que ver con el estrés definitivamente. Diputada, antes de terminar la entrevista, pues acaban de terminar un periodo de sesiones, el día de ayer, ¿no? Ayer. ¿Qué viene Ayer. para el próximo año en la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano? Mira, yo creo que hay temas que nos quedaron de alguna manera un poco pendientes en este periodo ordinario, algunos temas que dejamos pendientes que los vamos a retomar de nueva cuenta, pero creo que también hay algo importante. Somos una bancada de oposición y hay que decirlo, y yo esperaría, de entrada, que las iniciativas que tenemos rezagadas en comisiones hubiera voluntad política para que salieran. ¿Qué es lo que tienen rezagado que le pondría a usted más importancia? Por ejemplo, yo te voy a decir, en mi caso hay algunas iniciativas en la Comisión para la Igualdad. Yo presido la Comisión para la Igualdad y tenemos algunas iniciativas que tienen que ver con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos reformas constitucionales para incluir lenguaje incluyente en la Constitución. Tenemos iniciativas para poner en letras doradas aquella famosa iniciativa que me votaron en contra, para poner en letras doradas el nombre de la primera diputada que ganó por mayoría en Sonora y algunas otras, Cintia, ¿no? ¿Quién, verdad? María Jesús Guirado fue la primera diputada, la primera mujer que ganó un proceso, una diputación, una elección en Sonora. ¿Qué distrito fue? Fue en el de Navojoa, no recuerdo, en aquel Sí, entonces Guirado era, fue en Navojoa. sí, por allá ganó ella en Navojoa y por allá en 1950 y tantos finales. Ella fue la primera diputada electa. Fue la primera diputada electa en Sonora. Entonces propusimos una iniciativa. ¿Hay otra mujer política en letras de oro en el Congreso? Ni una sola. ¿No hay algún hombre de una mujer? Ni una. Ah, que Ni una. la Secretaría de Marina es la única No, entonces. sí, no, ni una. No hay un solo nombre de mujer en las paredes del Congreso. Y cuando presentamos la iniciativa, pues una iniciativa que presentamos, fue una iniciativa ¿La que votaron nos... en contra? Sí, Las mujeres. sí. ¿Por qué? Mira, fue una iniciativa que presentamos de obvia resolución más que de urgente, de obvia resolución, porque era obvio, no era nada como para discutir, y además porque era una iniciativa que había sido solicitada en el 4º Parlamento de las Mujeres del Estado de Sonora. Entonces se me dijo que porque iban a sacar un reglamento para ordenar las letras, cosa que hasta la fecha no existe, ¿no? Y además se acababan de poner las letras de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, María Jesús Guirado, fue un tema que salió en el Parlamento de las Mujeres. No, nada, absolutamente nada. Me declaro totalmente ignorante. Fue una buena diputada. Fíjate, yo creo que sería muy, muy duro decir si fue buena o mala, porque estamos hablando de 1950 y que hubo las condiciones para hacer política, si las condiciones para hacer política ahorita. Ay, nanita, Sí, digo, si o sea, han tachado de todo. Para que en los 50 haya estado en una Lo que yo sí te voy a decir fue una mujer, obviamente, si tú me dices de qué partido, pues el PRI era el único, o sea, no había para más, pero además era una mujer que antes de ser diputada tuvo una trayectoria muy destacada en el sindicalismo en el sur de Sonora. Entonces su labor sindical la llevó a mejorar condiciones de las mujeres trabajadoras en el sur, o sea, tiene una actividad social importante. Entonces, yo no sé si decir presentó iniciativa no, fue la primera mujer, le tocó, no debe de haber sido fácil estar en el club de Toby, definitivamente. Sí, no es fácil. sí, ahora, sí, es difícil ser diputada en una legislatura, entonces, sí, 19 mujeres, pero los hombres siguen mandando a los partidos políticos y la línea de los partidos políticos llega al Congreso, sí llega al Congreso definitivamente, ¿no? ¿Qué más está frenado ahorita? ¿Qué más? Por ejemplo, hay una iniciativa de mi compañera Natalia Rivera que para mí es una iniciativa bien importante y bien interesante, es la iniciativa de sumisión química, ¿sí? Que es lo que los chamacos llaman el canasteo en las bebidas, es cosa de todos los días.
Sí, ahorita que viene toda esta temporada de posadas, de antrero y todo eso, es algo muy común. Y las historias que tú escuchas entre los hijos, los sobrinos, los alumnos y los exalumnos es algo muy común. La iniciativa de Natalia es una iniciativa para mí bien pertinente. Es de entrada reconocer el delito, tipificarlo como tal y sancionarlo, muy fuerte. y sancionarlo, definitivamente sancionarlo, porque inclusive puede ser inclusive visto hasta como un agravante. A alguien le pones algo en una bebida, ¿sí? Y lo vulneras físicamente algo que pasa para violentarlo y para muchas cosas. Que ¿no? algo que ha pasado desde hace mucho, Desde pero ahora hace es muy mucho. frecuente. Desde Ellos hace traían unas mucho. tapaderas incluso, ¿no? Sí, traía ella, bueno, era una especie así como de las, unas tapas que eran como una especie como de sellitos, pero bueno, la idea aquí es sancionarla, reconocer el delito y generar también toda una cultura de cuidado en relación con ello, ¿no? Y alertar también. Entonces, ¿qué otras iniciativas están pendientes ahí? Bueno, las que ya están presentadas en comisiones y las que nos quedaron un poquito en el tintero en esta agenda y las que tendremos la posibilidad de plantear para el próximo periodo, ¿no? Diputada, y con el presupuesto del 2023 que ya lo abordamos en este espacio, pero ya no se puede hacer nada. Mira, yo te voy a decir algo. Yo en lo particular, yo tengo todavía la esperanza, por así decirlo, de que pudiéramos avanzar al menos en un tema que yo puse sobre la mesa, que es el apéndice M. ¿Qué es el apéndice M? El apéndice M es un anexo en el presupuesto donde tú puedes observar todos los programas, las acciones, el presupuesto y los indicadores para tener un presupuesto transversal con perspectiva de género. Para mí ese es uno de los anexos más importantes porque de entrada te permite observar todo lo que hay y te permite observar cómo las distintas dependencias tienen entre sus programas, no únicamente programas, sino recursos para mejorar esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? El anexo siempre ha sido muy simulado, o sea, te ponen cosas que no deberían de venir. Esta vez hicieron algo similar. Yo hablaba con el subsecretario de Hacienda y le decía, démonos la oportunidad de mejorar, de trabajar junto con la gente de la Secretaría de Hacienda, junto con las diputadas que integramos la Comisión para la Igualdad de Género, invitar a las colectivas a hacer un esfuerzo de trabajo conjunto y mejorar el apéndice. Yo todavía esperaría ahí que hubiese voluntad política para ello, ¿no? Y bueno, de lo otro, algunos temas son temas fuertes, porque son temas, y creo que mi compañera Natalia y el Pato y todos lo expusimos muy claramente, es un presupuesto que no es austero, es un presupuesto que trae incrementos importantes en términos de impuestos y de derechos, es un presupuesto que aumenta el gasto corriente, es un presupuesto que no trae recursos para la inversión en obra pública. Entonces no es el presupuesto que esperábamos definitivamente, ¿no? Por supuesto que privilegia a ciertos municipios. Sí, también, y además es un presupuesto que trae incremento de sueldo para funcionarios de primero y segundo nivel. Entonces, bueno, creo que por ahí es un tema que está pendiente. No era el presupuesto que esperábamos definitivamente y es un presupuesto que está fuera de la ley porque violenta la ley de austeridad de ahorro y la ley de disciplina financiera. ¿Esas leyes van a los ayuntamientos o no? Ayer aprobamos leyes de ingresos y egresos de los ayuntamientos. Hubo un trabajo interesante de ahí porque lograron quitarse algunos impuestos que traían algunos municipios. Creo que la comisión que revisa esto hizo un trabajo interesante, pero bueno, lo que sí es que los recursos que van a recibir tanto de la federación como de los estados, creo que todavía sigue siendo menor, sobre todo por las condiciones en las que se encuentran los servicios públicos en los municipios. Estamos hablando de pavimentación, estamos hablando de alumbrado, estamos hablando de recolección de basura, entre otros. Sí, ¿no? Lo más fuerte. Muy grave, pues, muy grave definitivamente. Muchas gracias a muchas la gracias, Rosalía muchas gracias Trujillo. como siempre. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias por seguir bien pendiente de este comal de viernes. No nos cambie. Sí, pues estuvo muy mal.